Muy buenas noches, ¿cómo están? Esto es Opinión Pública. Esta semana, como siempre, nuestras 4 secciones: la actualidad, el ciudadano, el consumidor y la salud. En la actualidad tenemos datos que van a permear el resto del programa, datos que tienen que ver con obesidad, un tema de primera magnitud en lo que se refiere a la salud pública de este país. Tendremos datos de cómo hacemos deporte, de qué implica esto también en nuestros niveles de estrés, y en el ciudadano haremos el análisis de Mídete, una ONG, la primera y probablemente la única que llama la atención sobre este problema. Soy Francisco Abundis. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien, Paco, muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlo. Además, se va a alarmar cuando escuche lo que comemos los mexicanos. Y en la salud, el problema de la obesidad en los niños y qué pasa cuando ellos crecen. Esto y más aquí en Opinión. ¿Hace usted ejercicio? ¿Se cuida en lo que come? La mayoría de los mexicanos dice estar bien de salud, pero las encuestas indican que en el país se han descuidado algunos hábitos que ayudan a mantenerla. Los índices indican que el número de personas que se ejercitan a diario ha disminuido, además de que cada vez más los mexicanos dedican menos tiempo al descanso. En el 2001, el 23% de los encuestados realizaban alguna actividad física, 6 o 7 días por semana. Hoy, en el 2007, la cifra disminuyó a 19%. Los números en personas que tienen sobrepeso u obesidad también van a la alza y con ello las enfermedades que conlleva el tener kilos de más. ¿Cuáles son las consecuencias en el cambio de hábitos de los mexicanos? Hoy aquí en Opinión Pública. En la actualidad, para tratar e iniciar este tema de obesidad, habrá que revisar 2 datos que aparecieron recientemente, que son mediciones que se realizan tradicionalmente y con frecuencia. Uno es cómo hacemos deporte, con qué frecuencia lo hacemos, y ahí ha habido 2 tendencias, ¿no, Viviana? Si se hace deporte por una cuestión estética o se hace deporte por una cuestión de salud. Pero los datos que tenemos nos deberían de preocupar un poco. Sí, sin lugar a dudas, gran parte de los mexicanos hacen ejercicio no para estar bien de salud, sino para verse físicamente bien. Y lo que ha pasado en estos últimos años es que la gente está durmiendo menos, está haciendo menos ejercicio y esto ha elevado el estrés en las personas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Enfermedades cardiovasculares, diabetes y muchos problemas más, ¿no, Paco? Así es, y en términos de política pública no podemos ignorar que para que haya una política de salud pública en contra de la obesidad o del bienestar en este tema del ciudadano, tienen que ser políticas integrales, tiene que ser una política que tenga que ver con alimentación, con deporte como tal, con nuestros hábitos de compra, que lo veremos en el programa, pero son temas vinculados todos. Bien. Sí, lo que decías ahorita de los hábitos de compra es algo muy importante porque ahora en los supermercados hay una campaña que te piden que empieces a comer alimentos más sanos. Muchísimos problemas, o sea, desde los niños hasta la gente adulta, totalmente. O sea, no hay niño que no esté gordito ya ahorita. Hay mucha gente obesa por mala alimentación, malos hábitos alimenticios. Pues mira, la verdad es que sí existe, ya que desgraciadamente no tenemos una alimentación balanceada. Y más que nada desde la educación que te dan en tu casa, pues hay veces que por lo mismo de la economía, pues comes lo que puedas tener a la mano. Y de ahí es que se derivan varios problemas, como el de la obesidad. Pues sí, la verdad sí. La mayoría de la gente está pasada de peso. Estamos. Pues la mayoría de personas estamos llenitas, ¿no? Bueno, pues nada más basta ver a su alrededor y yo creo que todos estamos, inclusive los que nos consideramos que estamos normales, estamos un poquito pasados de peso, ¿no? O sea, digamos, tomando en cuenta la estatura de cada gente que estamos catalogados como personas bajitas, pues por lo regular todos pesamos más de lo que debemos de pesar, ¿no? Porque hay algunos que no hacen ejercicios, yo digo. Pues simplemente para la gente que va de 10, yo creo que 11 son gorditos, somos gorditos. Porque predomina la gente obesa. O sea, definitivamente sí existe un grave problema de obesidad en México. El día de hoy, aquí en La Salud, vamos a platicar sobre la obesidad.
prácticamente en niños, pero ¿qué pasa cuando estos niños crecen? Imagínese usted, esta tendencia a engordar se elevó de 18.6% al 26.6% en los infantes entre 1999 y el 2006. La forma más extrema de desnutrición en niños aquí en México afecta al 1.6% de la población en chiquitos de menos de 5 años. Más datos, el 12.7% de los niños tienen baja talla y menos del 15% de los pequeños tienen el colesterol alto. Este es el tema del día de hoy aquí y precisamente ya se encuentra con nosotros Silvia Aguirre, ella es pediatra. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Silvia, Marco Antonio Vázquez, especialista en alimentación, investigador de la UNAM, también muchísimas gracias por estar aquí. Especialista sobre todo en temas de cómo afecta la nutrición y el estrés al hígado, ¿no? Exactamente. A ver, ¿qué tan grave es el problema de obesidad que estamos viendo actualmente en los niños y cómo se va a ver reflejado en unos años? Pues es gravísimo porque, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2, que era una enfermedad que se veía en etapa adulta, ahora estamos empezando a ver en niños cada vez más pequeños. El no llevar una alimentación adecuada, ¿cómo le está afectando el hígado a estos chiquitos? No tanto el hígado, bueno, el hígado, el páncreas y todo el metabolismo en general. El caso del hígado es muy importante porque es, digamos, el control maestro de todo el metabolismo y es quien se hace cargo de todo lo que ingerimos. Silvia, en la actualidad muchas mamás trabajamos, nos es difícil prepararles una comida adecuada, un lonche adecuado a los niños, pero sí se puede. ¿Cómo le hacemos? Yo creo que lo más importante es tratar como de regresar a costumbres un poco anteriores, como nos hemos metido mucho en utilizar alimentos muy procesados y ya se nos hace muy fácil comprar las cosas en el súper, ponérselas en la lonchera ya como vienen, en lugar de ponerles fruta fresca, verduras, tratar de utilizar semillas del tipo nueces, cacahuates, cosas que nosotros podamos preparar en casa, que no necesariamente tienen que llevar un proceso elaborado, ¿no? Con tanto químico. También hay alimentos que ya están en el anaquel del supermercado y en vez de escoger cierto tipo de estos alimentos que sí se cuidan y se fijan más en la salud, escogemos las papas fritas, ¿no? Claro, que tienen mucha grasa, mucha sal, ¿no? Y puros carbohidratos. Hay muchas cosas como del tipo que podemos emplear soya, granolas, esto que te decía de los granos, los cacahuates. Hay muchos alimentos que sí, también los conseguimos en el súper y pueden ser utilizados para el lunch. ¿Qué consecuencias a nivel cerebral de los niños conlleva el hecho de que no hayan recibido una nutrición adecuada? Bueno, de nutrición adecuada, como el término es muy amplio, pero sí, efectivamente vemos que niños desnutridos a edad temprana, y no estoy hablando de desnutrición necesariamente que no reciben alimentos, sino la calidad del alimento que están recibiendo, sí hay una baja en el rendimiento escolar, una baja en el desarrollo. No son niños que puedan tener un rendimiento igual a un niño que está bien alimentado. ¿Qué tipo de alimentos te mantienen más alerta? ¿Te funcionan para el cerebro? Yo diría que los alimentos ricos en grasas podrían ser alimentos que te podrían mantener más alerta, podrían ser alimentos que no elevarían la glucosa de manera inmediata, no provocarían la elevación de la insulina, serían alimentos que a largo plazo producirían energía y permitirían que uno estuviera más alerta. También estamos hablando que, bueno, vivimos una vida muy sedentaria. Fíjense ustedes en esta encuesta, los niños entre 5 y 11 años empiezan solo el 13% a hacer ejercicio aquí en el Distrito Federal y el 9% en Monterrey. Entre los 12 y los 15 años ya el 24% hacen ejercicio, el 27% en Monterrey. Entre los 16 y los 20 años, cuando más ejercicio empiezan a hacer 32% y 34%. Estamos hablando de que realmente, que únicamente un 13% de los niños menores de 11 años hagan ejercicio en este país es alarmante, ¿no? Yo creo que ahí, para valorar de manera más acuciosa lo que está sucediendo, se tendría que tomar en cuenta el entorno familiar y emocional que tienen estos niños. A mí me parece que podríamos estar hablando de niños que probablemente vengan de hogares en donde hay problemas y situaciones. En esto de la alimentación, quizás uno de los factores que menos se ha tomado en cuenta sea el factor emocional. Entonces es muy difícil pedirle a un niño que está deprimido que tenga actividad, que esté activo, que se mueva, en fin, que haga lo que haría cualquier niño normal.
Entonces, mucho es por el entorno familiar, como me decías. Mira, fíjate usted, los médicos afirman que los mexicanos no poseen hábitos de alimentación sanos, pero la mayoría de los mexicanos afirman que sí se cuidan. Es una falta de percepción entre los que creen que sí se cuidan y realmente consumir los alimentos que tienen que hacer y realizar el tipo de ejercicio que necesitan. Yo creo que sí, es definitivamente una percepción diferente, porque creo que a la gente en general, a los mexicanos en general nos da como un tipo de estatus el, por ejemplo, comer hamburguesas o no comida pues que le llamamos con bajo valor nutricional, ¿no? Pero es como un poco, por comer ese tipo de comida pareciera que tenemos acceso a algo diferente, ¿no? Y gran parte de la gente se cuida y quiere bajar de peso por una apariencia física, más no por la salud. A ver, a ustedes, ¿qué estado civil creen ustedes son los que más se cuidan? Divorciados. Claro, los divorciados por el 63% porque andan en la búsqueda, pero se están cuidando no para tener una salud más sana, sino para estar más guapos y buscar una pareja. Es impresionante. Estás hablando de los casados, el 47%, los solteros, el 43%, bueno, y los divorciados, como dices tú, y los viudos con un 46%, ¿no? La edad de la gente que más se cuida, entre los 36 y los 45 años, con un 56%. Tiene lógica porque ya a esa altura de la vida como que uno tiene una perspectiva que es distinta a la que uno tenía cuando estaba en los 20 años. Ya a esa edad como que ya uno ha visto a varios amigos o amigas tener problemas de salud y tener situaciones serias. Entonces tiene cierta lógica, de hecho. Bueno, pues les agradezco mucho por haber estado aquí. Finalmente, bueno, les voy a comentar, las mujeres se cuidan más generalmente, pero tienden a ser más obesas que a tener sobrepeso cuando los hombres tienen más sobrepeso que padecer obesidad. Yo les agradezco mucho por estar aquí en esta mesa de la salud. Vamos a un corte aquí en Opinión Pública, regresamos en un minuto. Y ya estamos aquí en la sección del consumidor. ¿Quieres saber qué consumimos los mexicanos en cuestión y en materia de alimentación? Bueno, escuche usted estos datos. Según la encuesta nacional de nutrición 2006, la dieta anual de un mexicano incluye 400 refrescos, 3.500 tortillas, 365 cigarros, 50 kilogramos de azúcar y 730 cervezas. Imagínese usted esto precisamente de lo que consumimos en esta cuestión, es lo que vamos a platicar el día de hoy con Julieta Ponce. Julieta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues un placer, Vivian. Bueno, Julieta es directora del Centro de Orientación Alimentaria y nos va a orientar precisamente acerca de este tema. ¿Cómo ves? ¿No te parece escabroso este dato que acaba de dar? Mira, sin duda los mexicanos estamos pasando por la epidemia anunciada de la obesidad y directamente relacionada con la dieta. Mencionabas el dato de los refrescos y por supuesto nosotros podemos decir al respecto que somos uno de los países con mayor consumo de estas bebidas azucaradas, que lo único que están provocando es incrementar todos los días estas calorías vacías, ¿no? Que se le ha llamado así. Son demasiados azúcares que al no poderse almacenar de alguna forma en el cuerpo se van convirtiendo en grasa y se van almacenando. Sí, bueno, y estamos viendo, las causas de muerte en las personas, sobre todo te voy a dar cifras en mujeres por obesidad. El 32% de las mujeres en este país fallecen por diabetes. Estas enfermedades están ligadas al sobrepeso, a la obesidad, 23% enfermedades cardiovasculares. ¿No son alarmantes? Es muy alarmante, Viviana, y sobre todo cuando sabemos que la diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país a partir del año 2003. Estamos viendo ya problemas muy relacionados con esta grasa que se deposita alrededor del abdomen, directamente relacionada con enfermedades cardiovasculares, con cánceres, que ya también están ocasionando muertes en nuestro país. Se calcula que más o menos 500,000 mexicanos mueren al año por causas relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Ahora, no hay que satanizar las grasas, hay grasas buenas, ¿no? Sin duda, esta es la era de las grasas. Que necesite el organismo para poder subsistir. Claro, hay mucho que saber. Al principio uno le tenía mucho miedo al colesterol, ¿no? Y también hay que saber que el colesterol es necesario para nuestro cuerpo. Pero hay colesterol bueno y malo, ¿no? A ver, explícame eso. Fíjate que en la sangre van viajando dos tipos de colesterol, lo que se le ha llamado el bueno y el malo. Y esto no es un término científico, simplemente lo que quiere decir es que hay colesterol que se le llama de baja densidad, que cuando tomamos unas muestras de laboratorio sale como LDL. Este colesterol se va pegando
por un proceso en las arterias y va ocluyendo la circulación, lo que quiere decir que afecta directamente al corazón y a las enfermedades relacionadas con esto. El colesterol bueno se relaciona con incrementar aquel colesterol que va arrastrando los colesteroles malos y los va alejando para que no se vayan pegando en las arterias. Las grasas que nosotros podríamos decir que son mejores en la alimentación definitivamente son las de origen vegetal. Estamos hablando de poliinsaturadas y monoinsaturadas que los encontramos en semillas, en las grasas de la soya o alimentos derivados de la soya. Tenemos el aguacate, las semillas como nueces, almendras, semillas de calabaza, pepitas. Y tenemos otro tipo de grasas como las margarinas, que también ya se sabe que son grasas vegetales. Ahora, lo que hay que hacer con las grasas de origen animal simplemente es disminuir el tamaño de la ración. Pero no hay que atribuirle nada más a la alimentación todo, ¿no? Realmente esta tragedia está muy relacionada con que ahora hacemos mucho menos ejercicio, que tenemos opciones no saludables del manejo del estrés y que esto en su conjunto ha hecho que los mexicanos hayamos tomado decisiones de consumo probablemente que estén incrementando los depósitos de grasa en el cuerpo. Ha disminuido aproximadamente un 14% las personas que hacían ejercicio de 6 a 7 veces por semana a lo que ahora hacen de 10 años para acá. Bueno, en las últimas encuestas del 2003 en la Enurval nos dice que 8 de cada 10 adultos en la Ciudad de México y en la zona conurbada no realizan ninguna actividad física, ¿no? El caso de los niños en México es muy trágico, porque también se sabe que 8 de cada 10 niños no realizan la actividad física suficiente para tener un desarrollo deseable. Y esto, por supuesto, está condicionando que 1 de cada 4 niños que están sentados hoy en las escuelas primarias de México tengan ya sobrepeso y obesidad. El ejercicio no solamente nos va a ayudar a tener un estilo de vida más saludable, a alcanzar más nuestras metas, incrementa nuestro estado de ánimo, sino que también está directamente relacionado con este metabolismo de las grasas que están viajando por las arterias y que están depositadas alrededor del abdomen. ¿Qué es lo que debemos de comer? Por ejemplo, pasas por el súper, ves en los anaqueles que dice, esto tiene omega 3, omega 6. ¿Qué es? ¿Por qué llama tanto la atención o por qué se promocionan ciertos productos con esto? Bueno, hoy se sabe que hay ciertos tipos de grasa que nuestro cuerpo no fabrica por sí mismo y que hay que obtenerlo por los alimentos. Es el caso de las grasas omega 3 y omega 6, que seguramente ustedes recordarán que el omega 3 se relaciona mucho con la protección del corazón. Ahí tenemos algunas fuentes de alimentos que nos dan estas grasas que protegen corazón, que no permiten los daños cardiovasculares y además en los niños tienen otros beneficios. Estoy hablando directamente del consumo de pescado, las grasas de pescados de aguas frías como macarela, truchas, atún, salmón, que ya se sabe que también tienen omega 3, el aceite de la soya, aceites también de origen vegetal, que nos ayudan a incrementar este consumo de grasas buenas, como bien decías al inicio, y que están protegiendo la circulación en las arterias. Bueno, te voy a dar un último dato, Julieta. En los últimos 14 años ha disminuido un 30% la ingesta de frutas y verduras en la dieta de los mexicanos. Sí, es increíble que en un país con más de 360 variedades de frutas y verduras no incrementemos el consumo. Se sabe que solo el 8% de los mexicanos consumen cantidades adecuadas. Y aquí sería importante decir que no hay un plato inteligente si no hay verduras o frutas. Es una parte esencial del plato. Nosotros debemos privilegiar aquellas verduras que no han sido cocinadas por mucho tiempo, las que hagan ruido al comerse, básicamente las recomendamos porque son las que tienen más fibra. Las frutas de igual forma, alcanzar de 5 o 6 raciones entre ambas durante el día, sin duda va a ser una opción para que nosotros podamos tener platos más inteligentes. Julieta Ponce, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Vivian. Vamos a la tendencia en unos minutos más aquí en Opinión Pública. En nuestra sección del Ciudadano, la política pública, en el tema que nos atiende hoy, obesidad, tenemos con nosotros a Tania Esparza, directora de Mídete, la primera y probablemente única, y ella ya nos lo aclarará, fundación ONG que tiene que ver con la preocupación de la obesidad. Tania, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Paco, por invitarme a tu programa para hablar sobre obesidad y sobre Fundación Mídete también. Gracias a ti. A ver, explícame una cosa. ¿Cómo es posible que tenga que haber una fundación, una ONG, que tiene que llamar la atención sobre un tema de esta magnitud y de esta gravedad? Mira, somos 70 millones de personas
en México con sobrepeso y obesidad, 30% con obesidad. Entonces el problema ya es grave. Estamos en segundo lugar en el mundo, el primer lugar en mujeres. Mujeres primero. Sí, en mujeres estamos en primer lugar de mujeres con obesidad. En el mundo, población en general, adultos en general, somos el segundo lugar después de Estados Unidos. ¿Y en niños? En niños es grave también, son cifras alarmantes. El 5% de los niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad, el 26% de los niños entre 5 y 11 años tienen obesidad y una tercera parte de los adolescentes tienen obesidad, entre 12 y 19 años. ¿Por qué? O sea, ¿por qué razón tiene que una organización llamar la atención sobre el tema cuando parece muy obvio que es un tema de salud pública que deberíamos de haber atendido hace algún tiempo? Bueno, es precisamente uno de los objetivos de la Fundación Mídete, posicionar el tema de salud pública, de la obesidad como un reto, el principal reto de salud pública en México. Y también la idea de la Fundación es posicionarnos como el centro en donde pacientes, especialistas en salud, el gobierno, el sector privado, las ONGs, los organismos internacionales, todos juntos hagamos frente común a este problema. La idea es empezar a hacer campañas de prevención, que apenas ahorita se está llamando la atención sobre eso. Tenemos que generar conciencia de que la obesidad es una enfermedad y que es una enfermedad que además tiene el riesgo de contraer otras enfermedades que son crónico-degenerativas, que no solamente son dolorosas tanto para la persona que la sufre como para las familias, sino que también son bastante costosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en 2005, según datos del INEGI, 16.4% de las muertes que se dieron en 2005 en general fueron por causas de enfermedades cardiovasculares, el 13.6 fueron por diabetes tipo 2 y el 12.7 fueron por algunos tipos de cáncer, ¿no? Tumores malignos. Estas son las tres principales causas de muerte en México y las tres pueden ser ocasionadas por problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, tenemos que tomar cartas en el asunto, es urgente. Y según entiendo, tenemos algunos de estos números, pero en lo que se refiere a política pública, hoy por hoy no tendríamos un número claro de cuánto nos está costando esto. Podemos especular un poco acerca de cuánto nos costaría sumando algunas de las cantidades que tú nos has dicho, pero Mídete está empezando a generar los primeros números, hay algunos, pero de manera más sistemática, sobre todo dirigido a política pública. ¿Tú qué diagnóstico dirías que hace falta de los más básicos que está por generar Mídete? Mira, Paco, hay información, hay muchos datos, hay muchos estudios. Por ejemplo, las farmacéuticas, ahora que me he estado sentando para mostrarles sobre la fundación y explicarles más o menos nuestros objetivos, tienen muchísimos estudios, tienen muchísima información, hay mucho, pero está disperso, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay proyecciones. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes tiene proyecciones de cuánto se gasta el país en diabetes. Creo que la Secretaría de Salud gasta 14.5 de su presupuesto en diabetes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE gastan 16.5 de su presupuesto, y el problema es que las proyecciones lo que nos indican es que si no tomamos acciones de prevención ahorita ya urgentes, entonces vamos a tener no 70 millones de mexicanos con sobrepeso y obesidad, sino 78 en los próximos años, ¿no? Ahora, en 10, 15 años. En alguna de las mediciones que teníamos en Parametría respecto a actitud, veíamos que, como decías hace un rato, probablemente 2 de cada 3 mexicanos tienen sobrepeso, pero si lo preguntas a la población, menos de la mitad cree que tiene sobrepeso. Exactamente. ¿Cómo te explicarías eso? ¿Una falta de conciencia? ¿Una falta de un problema de actitud? ¿Cómo podemos explicar eso? Definitivamente es una falta de conciencia, falta muchísimo que hacer para campañas de información, campañas de prevención. Creo que la gente no está consciente de que la obesidad es una enfermedad, ¿no? Creen que es un estado, o sea, estoy llenito, tengo mis kilitos de más, pero no, es una enfermedad, ¿no? Entonces, también en algún momento leía hace poquito un documento en donde también les preguntaban en grupos de enfoque, ¿usted piensa que la obesidad es una enfermedad? Sí. ¿Usted tiene obesidad? Sí. ¿Usted está enfermo? No. ¿No? Entonces, okay. Pues sí, un tema de definición. Exactamente, de qué ¿no? significa La gente no cree que está enfermo, ¿no? Y por lo tanto no toma cartas en el asunto. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006, solamente el 30% de las personas que saben que tienen sobrepeso y obesidad se atiende. Entonces, bueno, todos estos 70 millones que tenemos con sobrepeso y obesidad, pues en 10, 15 años van a tener todas estas enfermedades que son las primeras causas de muerte y que además son enfermedades que
cuestan muchísimo dinero. O sea, una persona que tiene diabetes puede gastar entre 4,000 pesos al año o 300,000 pesos al año. Ya los que tienen insuficiencia renal y todo, imagínate lo que le cuesta al Estado. Claro, Entonces, esos datos, por ejemplo, faltan muchísimas proyecciones. Falta también un estudio, por ejemplo, de cuáles han sido las mejores prácticas en el mundo que han funcionado y empezar también a aplicarlas en México. Por lo pronto, un llamado de atención, ¿no, Tania? Que este espacio sirva por lo menos un poco para un llamado de atención. Y es uno de los principales objetivos de Fundación Mídete. Perfecto. Esto fue la sección del Ciudadano, Política Pública en Opinión Pública. Tania Esparza, directora de la Fundación Mídete. Muchas gracias, Muchísimas Tania. gracias, Paco. Vamos a la conclusión de Opinión Pública. Regresamos. Si bien el tema de este programa ha sido constante, la obesidad como tema de salud pública, esperamos que sea una contribución mínima, esperamos que datos como que haya una ONG única y primera que tenga que llamar la atención sobre estos temas al gobierno representa ya en sí mismo un signo de lo que nos está pasando. Ser el primer lugar en obesidad en mujeres, en niños, en adultos, que cerca de 2/3 partes del país padezca esta enfermedad sin considerarla tal, nos parece un tema sobre el cual hay que llamar la atención, ¿no, Viviana? Sin lugar a dudas, los hábitos alimenticios se aprenden, así que ya sabemos, hay que enseñarle a nuestros hijos a comer sanos y así evitar muchísimas enfermedades, evitar costos altísimos a nivel salud, a nivel económico, por lo que cuestan todas estas enfermedades al sector público y mucho más, ¿no, Paco? Así es, simplemente un pequeño llamado de atención sobre un tema de gran prioridad y una pequeña contribución a nuestros temas de salud que serán siempre una parte importante de este programa. Así es, Paco, que la pases bien. Los esperamos la semana que entra con nuestras 4 secciones. Pase muy buena semana, que esté muy bien. Hasta luego.